Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Patricia Castro y con mis compañeros eh, Irina Santos, Jesús David del Toro y Oscar Antonio Jaraba les vamos a exponer, socializar los paradigmas de investigación científica. El positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento válido es el que proviene de la observación, la experiencia y la verificación empírica. Surge en el siglo XIX, empleada en la consolidación de la ciencia moderna, influenciado por los avances en física, biología y sociología. Su principio clave son los hechos comprobables mediante el método científico, es lo único que constituye el conocimiento. Y marcó el desarrollo de las ciencias naturales y sociales, influyendo en la educación, la investigación y la forma de concebir su progreso. Sus autores representativos, Augusto Conte, que fue el fundador fue el padre del positivismo, Emily Durkheim, hechos sociales medibles, y Skinner, el conductismo. Eh, gracias, Bueno, Oscar. por su parte, el paradigma pospositivista surge como una evolución y crítica del paradigma positivista. El pospositivismo no se limita a un solo método, pero a menudo emplea métodos cuantitativos para la recolección y análisis de datos. Sin embargo, su enfoque es más flexible y más crítico. Se utilizan para medir variables y probar hipótesis. También se da el recurso de la falsación, que en lugar de buscar pruebas que confirmen una teoría, el investigador debe buscar evidencia que la refute. Y la triangulación, se fomenta el uso de múltiples métodos, tanto cuantitativos como cualitativos. Las teorías son vistas como representaciones perfectas de la realidad y como herramientas útiles para explicarla y predecir fenómenos. Se da la hipótesis como conjetura, se da el rechazo a ese determinismo absoluto y la teoría cumple un rol muy importante. En cuanto a los autores, encontramos a Egon Guba, que nos habla del pospositivismo en ciencias sociales, a Thomas Kuhn, que nos habla de los paradigmas científicos, y a Karl Popper, el falsacionismo. Del mismo modo, el paradigma constructivista se centra en la idea de que el conocimiento no es algo que se descubre, sino algo que se construye activamente. Los métodos de investigación constructivista buscan comprender esa complejidad de las experiencias humanas y las múltiples realidades. Utiliza principalmente métodos cualitativos para explorar a profundidad las perspectivas, con observación participante, con entrevistas a profundidad en grupos vocales y con análisis de los contenidos. En el constructivismo la teoría no es un marco rígido y se utiliza para predecir. La teoría cumple un rol muy importante. El proceso de teorización es predominante en la inducción. Se rechazan esas leyes universales y aquí el investigador cumple un rol muy importante. Sus teóricos, encontramos principalmente a Jean Piaget, que nos habló del constructivismo individual, a Lev Vygotsky, que nos habló del constructivismo social, y a Jerome Brunner, que nos habló del currículo en espiral. Bueno, continuando con la presentación, el paradigma sociocrítico prioriza la investigación colectiva. Utiliza métodos como la investigación, acción, participación, también metodologías decoloniales, por ejemplo, la oralidad, cartografías críticas, autobiografías. Igualmente, los talleres de diálogos participativos, grupos focales, diálogos críticos y etnografía crítica. Respecto a los niveles de participación, se enfoca en las teorías dialécticas que integran la reflexión teórica y la praxis para la emancipación. Respecto a los autores representativos de este paradigma, vemos a Paulo Freire. Él critica lo que es la educación bancaria e influencia en los movimientos pedagógicos de lucha en Latinoamérica, promoviendo pues la educación popular. Tenemos también a Jürgen Habermas. Él estableció la teoría de la acción comunicativa y democracia deliberativa. Orlando Fabborda, pues sus aportes principales son la pedagogía crítica, la teoría de la acción comunicativa y la IAP. Respecto a las dimensiones ontológicas de cada paradigma, el paradigma positivista expone la realidad como única, dinámica, objetiva y medible. El paradigma positivista tiene en cuenta la realidad como algo conocible, pero completamente objetiva, reconoce limitaciones en el acceso a la realidad completa. Para el paradigma constructivista, la realidad es múltiple, construida por actores sociales, es subjetiva y contextual. Mientras que para el paradigma sociocrítico, la realidad es dinámica, moldeada por estructuras sociales e históricas de poder, desigualdad. Rechaza visiones estáticas de la realidad educativa. Enfoques metodológicos.
Dentro de los enfoques metodológicos tenemos el enfoque cuantitativo, que se centra en la objetividad, busca la explicación causal de los fenómenos, su método principal es el hipotético deductivo. Tenemos el enfoque mixto, que combina métodos para lograr una visión más completa, se usan estudios que requieren tanto medición como interpretación. Tenemos el enfoque participativo o enfoque sociocrítico, que no solo busca conocer, sino transformar la realidad social. Y el enfoque cualitativo, que se centra en comprender significados, vivencias y contextos, reconoce la subjetividad del investigador como parte del proceso. Desarrollo histórico de los paradigmas. Se apunta al siglo XIX con el representante Auguste Comte, donde orienta la explicación causal, la medición y la búsqueda de leyes universales. A comienzos del siglo XX surge como crítica al positivismo por su rigidez para centrarse en la comprensión de realidades sociales desde una perspectiva de los sujetos. A mediados del siglo XX tenemos ideas revolucionarias como las de Popper, que sostiene que no hay verdades absolutas, sino teorías que resisten a la crítica. Ya a finales del siglo XX se critica la neutralidad de la ciencia, donde busca un conocimiento que promueva cambios sociales. Y en el siglo XXI surge como superación de la oposición entre lo cuantitativo y lo cualitativo, reconoce la complejidad de la realidad y se adapta a problemáticas contemporáneas que requieren enfoques integradores. Ya para finalizar, con el impacto de los paradigmas en la investigación educativa, desde el paso del positivismo hasta las posturas cualitativas que han dejado un legado en las investigaciones, como es analizar las partes, los desempeños académicos, a reconocer una realidad multidimensional, dinámica, considerando que el aprendizaje interviene en factores socioemocionales, culturales y físicos. También el investigador deja de ser imparcial a ser un investigador reflexivo, crítico, comprometido. También reconocemos que no hay una única verdad, sino múltiples perspectivas donde se promueve el diálogo y la participación de los sujetos. Muchas gracias.